Buenas tardes, mi nombre es Erika Tatiana Vergara Saugal, programa de formación Administración de Recursos Humanos de la ficha 357-6737. Bueno, hoy les vamos a hablar del tema gestión de nómina y normatividad laboral. Bueno, vamos a empezar con un concepto de nómina que básicamente es el registro mediante el cual la empresa liquida y controla todos los pagos de los trabajadores, ¿sí? El registro lo pueden realizar en una base de datos en Excel, en un software o ya los aplicativos que maneje cada empresa. Básicamente es eso. Elementos de la nómina. Bueno, los elementos de la nómina se componen por varios, pero vamos a empezar por el salario. Que básicamente el salario es la remuneración que recibe el trabajador como contraprestación directa por el trabajo o servicios que preste la empresa. Esto quiere decir que depende de la labor o la labor que el trabajador haga en la empresa, recibe un sueldo. Básicamente también puede ser ese salario básico, ya sean horas extras, recargos, todo eso, eso sería el salario. Bueno, seguimos con las deducciones. Las deducciones son los descuentos que se realizan al salario del trabajador, que están autorizados por la ley o por el empleado. Esto quiere decir que podrían ser el aporte a la salud, el aporte a la pensión, retención en la fuente cuando aplica, las libranzas o embargos judiciales y otras deducciones autorizadas. Se restan del total del salario para determinar el salario total a pagar al trabajador. Bueno, también vamos a hablar de las prestaciones sociales, que básicamente son los beneficios económicos que la ley o el empleador reconocen al trabajador para proteger su bienestar, garantizar sus derechos laborales, fortaleciendo condiciones como la salud, seguridad y apoyo ante situaciones como enfermedades o contingencias, que aquí se puede ver en la imagen, puede ser prima de servicios, cesantías, interés sobre cesantías. Estas prestaciones deben ser liquidadas y pagarse en los periodos establecidos por la normatividad laboral. Bueno, continuamos con las provisiones, que las provisiones básicamente son los montos que la empresa estima y registra de forma periódica en sus estados financieros, como son la prima de servicios, las cesantías, los intereses sobre cesantías o las vacaciones, porque pues en algunas empresas los trabajadores tienen sus vacaciones y sus vacaciones también son pagas. Bueno, seguimos por aquí por aportes para fiscales y de seguridad, que son los aportes o contribuciones obligatorias que el empleador debe pagar a la entidad del sistema de seguridad social o a los organismos correspondientes, que en este caso pues sabemos que si estamos contratados por una empresa es obligación pagar la salud, la pensión y los riesgos laborales, que es lo que nos acobija por si algún tenemos un riesgo laboral, un accidente en nuestro puesto de trabajo. Bueno, también esos aportes ayudan a brindar protección social al trabajador, ya que permiten financiar servicios y beneficios, como son las cajas de compensación familiar, que pues acá en el Quindío se maneja con FENALCO, también Servicio Nacional de Aprendizaje SENA o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la institución colombiana de bienestar familiar, según las condiciones establecidas por la ley. Estos aportes contribuyen a la protección social de los trabajadores y al financiamiento de programas de bienestar, capacitación y desarrollo social para los empleados. Bueno, ya para finalizar, los elementos de la nómina se componen por 5, que ya los expliqué anteriormente. Vamos a continuamos con los principales causales de desvinculación, que se compone por renuncia voluntaria del trabajador, despido con justa causa, sin justa causa, terminación por mutuo acuerdo, vencimiento del plazo del contrato, jubilación, invalidez y por último tenemos fallecimiento del trabajador. Bueno, entonces vamos a empezar con renuncia voluntaria del trabajador, que básicamente ocurre cuando el trabajador decide voluntariamente retirarse de la empresa por motivos ya sea
mejores oportunidades laborales, un crecimiento personal, un cambio de residencia o razones personales o familiares que tenga. Bueno, el debido procedimiento sería la presentación de la carta de renuncia, entrega formal del cargo o funciones y también la liquidación de prestaciones sociales y pagos pendientes. Bueno, acá, como pueden ver en la diapositiva, tenemos un ejemplo, que es que María renuncia voluntariamente a su puesto de asistente administrativa tras recibir una mejor oferta laboral, dando 15 días de anticipación y realizando la entrega de sus actividades antes de retirarse. Entonces, la persona antes de retirarse debe dejar todo al día, debe entregar sus funciones y pues ya hacer el debido proceso que lo dije anteriormente. Bueno, seguimos con el despido con justa causa. Bueno, básicamente ocurre cuando el trabajador comete una falta grave, debidamente comprobada, que justifique su despido según la ley o el reglamento interno de la empresa, que básicamente podría ser un empleado falta al trabajo repetidamente sin justificar sus ausencias, porque a veces pasa que los trabajadores o los colaboradores de la empresa faltan porque sí, pero no tienen un soporte, ya sea una incapacidad o alguna cita médica, bueno, o algún soporte que valide su ausencia. También puede ser por un cajero que es descubierto apropiándose de dinero de la empresa que no le corresponde, entonces también es una justa causa. También tenemos como ejemplo un trabajador agrede físicamente a un compañero durante la jornada laboral, que eso también es con justa causa para terminar el contrato. Bueno, aquí también les voy a hablar un poquito del procedimiento, que es identificar la falta cometida, recolectar evidencias y soportes y por supuesto garantizar el derecho de defensa del trabajador. Bueno, continuamos. Vamos con la despido sin justa causa. Bueno, básicamente es cuando termina el contrato sin que el trabajador haya cometido una falta, por lo que debe pagar la indemnización y las prestaciones correspondientes según la ley. Bueno, aquí les voy a hablar del procedimiento, que sería comunicación formal de la decisión, ¿cierto? Liquidar prestaciones e indemnizar legalmente, pues si es el caso. Y aquí pues tenemos un ejemplo que es que una empresa reduce su personal debido a problemas económicos y despide a varios empleados que cumplían correctamente sus funciones. La empresa les paga la indemnización correspondiente porque pues ahí sí realmente es injusta causa porque el empleado pues no hizo ningún acto que requiera un despido, ¿cierto? Bueno, continuamos. Terminación por mutuo acuerdo. Bueno, básicamente es el trabajador y el empleador acuerdan voluntariamente terminar la relación laboral, dando las condiciones establecidas por escrito. Eso ahí básicamente es como lo habla entre el trabajador y el empleado y llegan a un acuerdo para finalizar el contrato. Bueno, el procedimiento debe presentarse por escrito, preferiblemente. El trabajador informa su decisión con la anticipación acordada o establecida por la empresa. El empleador debe realizar la liquidación correspondiente de salarios y prestación de servicios, porque pues como se llega a un acuerdo, entonces se pagan todas las prestaciones y todo por ley. Bueno, acá tenemos un ejemplo que es que Carlos desea iniciar un negocio propio y acuerda con la empresa finalizar su contrato en una fecha determinada. Ambas partes firman un acuerdo de terminación. Entonces, ahí básicamente es que el trabajador y el empleador se ponen de acuerdo, finalizan el contrato, no hay ninguna causales, no hay pues como ningún proceso legal ni nada porque fue por mutuo acuerdo. Bueno, continuamos con vencimiento del plazo del contrato, que básicamente sucede cuando termina el periodo establecido de un contrato de duración determinada y la empresa decide no renovar pues el contrato siguiendo los requisitos legales. Entonces sería como como por ejemplo, como tenemos ahí en la diapositiva que dice, Ana fue contratada por 6 meses para cubrir una licencia de maternidad. Al finalizar ese periodo y regresar a la trabajadora titular, el contrato concluye.
Entonces es como por cierto tiempo. Digamos que tenemos un contrato del 1 de enero y nos finaliza el 31 de julio. Entonces eso es un término de desvinculación, perdón, de un vencimiento del plazo del contrato. Bueno, el procedimiento es pues comunicar oportunamente la decisión de no renovación según lo establecido por la ley pues al trabajador y realizar la liquidación correspondiente durante pues el plazo que estuvo laborando, ¿cierto? Bueno, continuamos con la de desvinculación por jubilación. Bueno, aquí básicamente la jubilación es la relación laboral cuando termina el trabajador que cumple los requisitos legales para acceder a la pensión o jubilación. Entonces ya cumple un tiempo y ya como lleva un tiempo cotizando, entonces ya ahí aplica la jubilación. Bueno, el procedimiento, pues básicamente la relación laboral finaliza cuando el trabajador cumple los requisitos legales para acceder a la pensión o la pensión de vejez o la jubilación, pues como digo, ya van cotizando cierto tiempo, entonces ya cumplen el tiempo de semanas cotizadas, ya también cumple la, entonces ya se desvincula de la empresa por jubilación, por ejemplo. Aquí tenemos que José cumple la edad y el número de cotizaciones exigidas por la ley, solicita su jubilación y finaliza su vínculo laboral con la empresa. Entonces, básicamente es cuando ya tiene el tiempo determinado de semanas cotizadas y cumple su edad, ya hace una desvinculación con la empresa. Básicamente es eso. Bueno, continuamos con la invalidez. Bueno, básicamente es cuando el trabajador presenta una incapacidad permanente que le impide desempeñar sus funciones y la legislación lo permite. El contrato puede finalizar, básicamente porque pues tiene alguna condición y ya no puede desarrollar las funciones, ¿cierto? Bueno, el procedimiento básicamente pues evaluación médica o soportes, historia clínica, exámenes correspondientes pues a la invalidez del trabajador. Revisión de posibilidades de reubicación laboral, porque pues también si no puede desarrollar una función en algún puesto de trabajo, lo pueden reubicar también, sería una alternativa. La aplicación de las disposiciones legales vigentes, pues todo lo que aplicaría por ley con una desvinculación por invalidez. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo que es que un operario sufre un accidente que le ocasiona una discapacidad permanente que le impide continuar realizando sus labores. La empresa sigue el procedimiento legal para la terminación del contrato. O como también lo decía, básicamente si tienen donde lo puedan reubicar y él pueda desarrollar otras funciones que no sean en su cargo actual por la invalidez o por la incapacidad que tenga, también lo pueden hacer. Bueno. Continuamos y por último con el fallecimiento del trabajador, que básicamente es cuando el contrato de trabajo termina automáticamente por el fallecimiento del empleado. La empresa debe cumplir con las obligaciones legales hacia los beneficiarios. O sea, entonces, si le debían el sueldo del mes, las prestaciones, o bueno, todo lo que tenga pues por ley, se lo deben de subsanar pues con los beneficiarios que tenga en su momento. Bueno, el procedimiento sería formalizar la terminación laboral, pues ya con la data de función y los demás trámites que se deban hacer. Liquidar salarios, prestaciones y demás derechos causados en lo que se tenían deudas pendientes, obvio que se deben sanear. Entregar los valores a los beneficiarios legalmente reconocidos, entonces tenían algunas pertenencias o algo, entonces son entregados sea a la esposa, a la madre o a los hijos. Bueno, tenemos acá un ejemplo que es la relación laboral termina por el fallecimiento del colaborador, ya sea por causas naturales o, o consecuencias de un accidente de tránsito. En este caso, la empresa realiza la liquidación correspondiente y entrega las prestaciones económicas a los beneficiarios establecidos por ley. Entonces, básicamente es eso. Y no, básicamente pues cerrando con eso, quiero darle las gracias